Y le damos la bienvenida a Álvaro Padrón. ¿Cómo andás, Álvaro? Muy bien. Un continente con mucha movilización, un presidente que asume, es el caso del presidente Piñera, ahora el 15 de marzo en Chile, y después esta realidad de procesos eleccionarios, situaciones de conflicto, como el caso de Ecuador, o en el caso muy diferente, pero el caso de Honduras. Sí, Perú también complicado, pero sí. Yo no sé si movilización, Ana María, porque en realidad una de las características de estas elecciones no están despertando tanto interés. De hecho, funciona mucho la abstención. En Chile es un caso, ¿no? Votó muy poca gente, entonces hay apatía, hay desinterés, hay descredibilidad de la política, en fin, hay problemas con la democracia. Al final podemos hablar un poco de eso, pero yo diría que enganchemos también con el final del año. Se decía que Chile fue el remate electoral del 2017, una elección muy importante, y de alguna manera también este año, con estas 6 elecciones, se pone a prueba si estamos frente a un cambio de ciclo. Recordemos que hay casi 15 años de una ola progresista y ha sido muy debatido esto, ¿no? Si se venía un cambio de ciclo o no, y sigue estando en debate. Entonces, lo de Chile lo confirmó. Es decir, Chile tuvo un cambio radical, asume Piñera, es un cambio profundo en materia de orientación política y bueno, empieza Costa Rica apenas la semana que viene, ¿no? a dar este tipo de debates. Es probable que en Costa Rica gane un gobierno conservador, hay un gobierno de centro-izquierda. Es lo más lejano, de las 6 elecciones es la que menos nos atrae, aunque yo siempre digo Costa Rica se parece mucho a Uruguay, ¿no? Le llaman la Suiza de Centroamérica, nosotros nos dicen la Suiza de América. Y hay muchas características, es una democracia muy consolidada, es un cierto estado de bienestar, lejos de la característica uruguaya, pero comparado con el resto de Centroamérica, claramente es el país con más derechos, con más avances sociales, con muchas empresas públicas, un Estado bastante amplio, entonces se parece a Uruguay y ahí va a haber una elección que está muy fragmentada, en donde la mayoría de la gente piensa que el principal problema es la corrupción. Y yo quiero mencionar eso porque junto con esto de cierta crisis de la democracia, de los partidos y de la política, el tema corrupción ha ido inundando, contaminando al resto de América Latina. Le sigue a Costa Rica, Paraguay, porque hay que ver, ¿no? Es abril, hay que ver si finalmente las elecciones en Venezuela, en qué momento de abril van a ser. Probablemente terminen siendo al final, entonces primero estaría la elección de Paraguay, que si bien no es un país relevante en América Latina, lo es para nosotros, porque es un vecino, está dentro del Mercosur, claro. Y de vuelta al tema de la democracia, ¿no? Porque Paraguay tuvo un golpe. De hecho, no se reconoció el gobierno de Paraguay hasta que no hubo una elección. Esta es una elección especial porque además el Partido Colorado viene muy golpeado, el actual gobernante. Cartes no se puede volver a presentar, Lugo no se pudo presentar, que era un candidato muy potente, expresidente, fue el que de alguna manera sufrió ese golpe. No puede presentar un candidato propio a la presidencia porque perdió esa pulseada con el Partido Liberal, entonces Efraín Alegre va a ser el candidato alternativo, el candidato opositor, con un candidato que sí coloca de vicepresidente Lugo y entonces acumula todo su prestigio en esa candidatura. Y el candidato del Partido Colorado es el hijo de un ex estronista, un hombre muy cercano a Stroessner, a la dictadura más larga de la historia de América Latina. En fin, problemas serios para una democracia que siempre ha sido muy débil en Paraguay, ¿no? También es un problema lo que sucede en Brasil, porque este proceso contra el expresidente Lula, que todo indica que lo deja fuera de carrera, acaba la justicia de rechazar un nuevo recurso que presentaron los abogados del expresidente Ignacio Lula da Silva. Entonces, el PT está sin candidato y eso es mucho decir. ¿Qué va a pasar con las elecciones en Brasil? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con la oposición, que está muy fragmentada? Hay quienes consideran que no se debe concurrir a este proceso eleccionario, hay quienes hay por parte de la Asamblea Constituyente venezolana, hay una decisión de dejar partidos de oposición sin posibilidades de competir en la elección, haciendo un acto antidemocrático. El actual presidente Maduro, que se presenta a la reelección, es complicado también. ¿Quiénes son los candidatos
de la oposición para competir con el madurismo, ¿no? Sí, nombraste a Brasil y Venezuela, ¿no? Brasil es la última, en octubre, seguro la más relevante para nosotros, la más relevante para todo el continente. No quiero dejar de mencionar que otra elección del otro gran poderoso de América Latina, que es la de México, ¿no? Es una elección absolutamente clave, es una elección que está muy abierta, que puede tener precisamente a la centroizquierda gobernando. Manuel López Obrador vuelve a presentarse. Recordemos que estuvo casi por ganar 2 veces y una vez incluso hubo una discusión muy fuerte con respecto a la legitimidad de quien finalmente ganó, apenas por el 2%. Entonces, yo te diría que México y Brasil, desde el punto de vista internacional, son las dos elecciones que se roban la atención mundial por el poder de estos dos países. En el caso de México, con todos los asuntos vinculados a Estados Unidos, ¿no? Es una elección que se parece más a externa que a interna, porque todo el tiempo hablan de Trump, del muro, en fin, es una elección absolutamente influida por su relación con la potencia del norte. En el caso de Brasil, como tú decías, estamos viviendo todos los días esta novela. Hace pocos días fue la segunda instancia del juicio a Lula y todo parece confirmar que hicieron esto para consolidarlo, es decir, no iban a dejar abierta una posibilidad, y tiene mucho que ver con que hayan votado por unanimidad los 3 jueces, ¿no? Porque eso acelera muchísimo el proceso, pero efectivamente la oposición, o mejor dicho, quienes están al frente de esta estrategia económica, política, judicial, mediática, todavía no tienen candidato. Claramente no puede ser Temer, un presidente con 2% de popularidad es impresentable. Sí, todo está viciado de una enorme falta de legitimidad. Y el candidato que le sigue a Lula en popularidad es un hombre de la dictadura, es un hombre que se dio el lujo en el juicio patético en el Congreso de decir que él se sentía orgulloso de los militares que habían torturado a no la Dilma Rousseff que él estaba destituyendo, sino a la de 19 años. Cuando la torturaron, es decir, una imagen tremenda. Entonces, y a la vez el PT con un conjunto de dirigentes todos presos, acusados de corrupción. Por supuesto, entonces, una falta de legitimidad generalizada, claro, y una falta de autocrítica también. Pero bueno, de Brasil vamos a poder hablar en profundidad, porque esto es como una especie de salpicón. No quiero dejar de mencionar a Colombia, otra elección muy importante, en donde, así como en México el tema del muro y de Estados Unidos es omnipresente, en Colombia es el tema de la paz y el tema de la desmovilización de las fuerzas, digamos, guerrilleras, y el hecho de que se presentan a elecciones con el mismo nombre, FARC, pero con otra lógica de interpretación de ese nombre. Va a haber un candidato, el famoso guerrillero Timochenko, va a ser candidato a presidente, está muy lejos de poder ser presidente, pero es muy interesante porque es la recuperación de la paz. Y eso es una de las pocas buenas noticias que tuvimos el año pasado en América Latina, que el único conflicto que quedaba se hubiera superado. Con muchos dolores, ¿verdad? Con muchos dolores. En el sentido de que hay mucha violencia en este momento en Colombia, ¿no? Sí, pero es clave que se supere, y que se supere con elecciones. Pero va a ser la gran confrontación. Uribe, no por ser candidato, sino porque sigue siendo omnipresente en la política colombiana, y Santos, o sea, entre ellos dos se va a dirimir, no porque se presenten, sino porque ellos colocan a sus delfines y siguen siendo los grandes actores juntos con la FARC. Entonces, ahí el plebiscito va a ser básicamente si la gente le da la razón a la superación del conflicto y a la paz, o si acumula hacia la versión de Uribe, que todo eso hay que revisarlo. Entonces, Colombia va a estar por allí, es un poco lejana también a nuestra realidad. Claramente Venezuela, Paraguay y Brasil son de alguna manera las elecciones que siempre trato, ¿no?, de traer un poquito el tema Uruguay, nos va a tener en discusión, porque también se trata de política interna. Ustedes van a ver que los partidos en Uruguay, incluso el propio gobierno, la sociedad civil, va a estar discutiendo estos 3 casos porque se transforma en política doméstica. Y de alguna manera tendríamos que pensar que, si bien a nosotros nos tienen que interesar esas elecciones, no podemos perder de vista, y voy a usar el informe que Freedom House sacó hace 15 días, ¿no? La democracia está en riesgo, en el mundo entero, ¿eh? Ustedes hace un rato hablaban de Trump y de lo omnipresente que es en la agenda internacional. Básicamente el indicador de esta ONG de la calidad de la democracia en el mundo ha caído precisamente por la caída de la democracia en Estados Unidos. Es una democracia en riesgo la de Estados Unidos. Lo es en casi todo el planeta. En Europa, fíjense que en Francia los 2 partidos históricos que nos hacen interpretar la izquierda y la derecha hoy en el mundo, lo inventaron ellos,
han quedado prácticamente afuera del circuito electoral. En Alemania, un país con estabilidad económica, con estabilidad política, siguen sin poder formar gobierno. Entonces, hay problemas con la democracia, hay problemas de vuelta con la democracia en América Latina. Estas elecciones son una prueba, estas 6, de si se consolida la democracia o se profundiza la falta de democracia. Y Uruguay, sin embargo, estamos sextos en el mundo, 193 países, sextos en el ranking de calidad de la democracia. Hay que cuidarla, hay que cuidarla. Democracia también significa polémica, significa discusión, pero discusión de calidad. Significa menos corporativismo, significa que algunos se cuiden mucho con lo que escriben en esta nueva democracia de las redes, se cuiden mucho de lo que dicen, de lo que escriben, de lo que acusan. Eso no es democracia de calidad. Ese tipo de pluralismo no es democracia de calidad. Entonces, este sexto puesto que tenemos, hay que cuidarlo. Fíjate que, volviendo a cómo poderes del Estado pierden prestigio, esta mañana, Globovisión, no es un medio de izquierda, publica la última encuesta en Brasil, donde Lula cada vez está más arriba en las encuestas. No voy a entrar en consideración sobre la decisión de la justicia. Digo, la propia población brasileña está desconfiando de la decisión de la justicia, porque no puede ser que por unanimidad la justicia diga Lula tiene responsabilidad y que la propia población brasileña lo siga colocando como el candidato con mayores posibilidades de ganar una elección, cuando es absolutamente una persona inhabilitada. Y menciono el medio Globovisión, porque decir, no es prensa de, lo que quiero decir, no es prensa de izquierda, no es una prensa a favor de Lula da Silva. Al contrario, Globo ha tenido mucho que ver con todo este proceso y está en discusión su credibilidad también. Fíjate vos, mirá cómo titulan, el expresidente Lula da Silva se sigue afianzando como el gran favorito para las elecciones de octubre, cuando la justicia brasileña le está diciendo que Lula está hasta las manos. Según el planteo que hacen, todo el sistema judicial que ha investigado las causas sobre Lula. Y no, insisto, no entro en consideración, no entro en la polémica. No es para hoy eso, pero está claro que hay una gran contradicción. Claro, hay una gran contradicción. Y probablemente generaron un efecto que es transformar a Lula en víctima. Y además no olvidemos que Lula ha sido un hombre muy popular y está pasando otra cosa en Brasil, que es que ahora se ven los resultados de la aplicación del ajuste por el cual se dio este golpe parlamentario. Tengámoslo claro, esto no fue un asunto político, esto fue un asunto esencialmente económico. Cambiaron las reglas de juego de a quién se beneficia en Brasil y eso hoy la gente lo está viviendo y entonces lo traduce también en su opción política. Entonces vuelve a recordar un periodo y vuelve a asociar ese periodo mucho más a Lula que a Dilma. Y fíjense que Dilma sigue sin ser acusada de ningún asunto de corrupción y tuvo 54 millones de votos y es la última presidenta electa democráticamente, porque Temer no fue electo democráticamente. Totalmente. Entonces, es todo muy raro. De vuelta, en cuestión la democracia, ojalá las elecciones de octubre lauden este asunto y la gente vuelva a creer en la política, porque lo que está pasando en Brasil es que se descree mucho de todo, de la política, de los partidos y también del Poder Judicial y también de los medios. Entonces, por eso quería terminar con eso. Este año, con 6 elecciones, ojalá nos permita que América Latina recupere la calidad de la democracia que está claramente cuestionada.